En la tierra de Uz vivía un hombre cuya vida parecía estar alineada con todo lo que muchos consideran bendición. Su nombre era Job, y su existencia combinaba prosperidad material, estabilidad familiar y una reputación intachable. No era solamente rico, era respetado. No era solamente influyente, era recto. La descripción de su carácter es el verdadero punto de partida de su historia. Job era íntegro. No en el sentido superficial de una moral pública bien cuidada, sino en lo profundo de su conciencia. Su vida no estaba fragmentada entre lo que aparentaba ser y lo que realmente era. Había coherencia entre su fe y sus acciones, entre sus palabras y sus decisiones. Temía a Dios, no con terror irracional, sino con reverencia consciente. Reconocía la autoridad divina sobre su vida y procuraba honrarla en cada área. Además, se apartaba del mal. No jugaba con el pecado ni se acercaba imprudentemente a aquello que pudiera comprometer su relación con Dios. Su integridad no era pasiva, era activa. Elegía deliberadamente evitar aquello que sabía que no agradaba al Señor. No se limitaba a reaccionar cuando el mal aparecía, lo evitaba antes de que pudiera arraigarse. Su prosperidad era notable. Poseía grandes rebaños, abundante ganado y numerosos siervos. Su riqueza no era modesta ni discreta, era extraordinaria para su época. Se le consideraba el hombre más importante entre todos los orientales. Pero su historia no comienza destacando cifras, sino carácter. La abundancia era visible, pero la verdadera fortaleza de Job estaba en su corazón. Su familia también reflejaba bendición. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hogar era un lugar de celebración y comunión. Los hijos organizaban banquetes por turnos en sus casas, invitándose unos a otros en armonía. La vida parecía fluir con estabilidad. No había señales externas de tragedia, ni grietas visibles en su estructura familiar. Sin embargo, incluso en tiempos de alegría, Job mantenía una vigilancia espiritual constante. Después de cada ciclo de celebraciones, se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos. No porque hubiera evidencia de pecado manifiesto, sino porque comprendía la fragilidad del corazón humano. Pensaba, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su interior. Esa preocupación no nacía de paranoia, sino de amor responsable. Su rutina revelaba algo profundo. Job no solo cuidaba su propia vida espiritual, intercedía por su familia. No asumía que la prosperidad garantizaba pureza. No daba por sentado que la alegría era sinónimo de santidad. Entendía que el bienestar externo no elimina la necesidad de dependencia constante de Dios. Así vivía Job. En abundancia, pero con reverencia. En prosperidad, pero con humildad. En celebración, pero con vigilancia espiritual. Su vida parecía completa, equilibrada y estable. Desde cualquier perspectiva humana, nada faltaba. Y es precisamente desde ese escenario de plenitud donde comienza el conflicto que cambiaría su historia para siempre. Mientras la vida de Job transcurría con estabilidad en la tierra, en el ámbito celestial se desarrollaba una escena invisible para los ojos humanos. Lo que parecía una historia de prosperidad tranquila estaba a punto de entrar en una dimensión completamente distinta. El conflicto no comenzaría en su casa, ni en sus campos, sino en un diálogo que tendría lugar delante del trono de Dios. En cierto momento, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos también apareció Satanás. La escena no es de caos ni de rebelión descontrolada, es una asamblea ordenada. Satanás no actúa de manera independiente, sino que comparece bajo la autoridad divina. Incluso el acusador se mueve dentro de límites establecidos por Dios. El Señor tomó la iniciativa. Le preguntó a Satanás de dónde venía. La respuesta fue reveladora: había estado recorriendo la tierra, observando, examinando. No era una presencia pasiva.
Su mirada buscaba algo, o quizá a alguien. Entonces Dios mencionó a Job. No como una víctima, sino como un ejemplo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Esa pregunta no nace de descuido ni de imprudencia. Dios mismo destaca el carácter de Job, un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La fidelidad de Job no era un secreto, era reconocida en el cielo. La respuesta de Satanás fue una acusación disfrazada de lógica. Sugirió que la fidelidad de Job no era genuina, sino interesada. Afirmó que Job servía a Dios porque estaba protegido, bendecido y rodeado de prosperidad. Según el acusador, la devoción de Job era el resultado de la conveniencia. Si se le quitaba todo, cambiaría su actitud. El desafío quedó planteado. Satanás insinuó que la integridad humana depende de las circunstancias. Que la fe es fuerte mientras la vida es cómoda. Que la adoración existe solo cuando hay abundancia. En esencia, cuestionó no solo a Job, sino la posibilidad misma de una fidelidad desinteresada. Dios permitió la prueba, pero estableció límites claros. Todo lo que Job poseía quedaba bajo el alcance del adversario, excepto su propia persona. La autoridad para actuar no era autónoma, estaba delimitada. Satanás no podía ir más allá de lo permitido. La soberanía divina no fue suspendida en ningún momento. Este momento marca un giro profundo en la historia. Job no sabía lo que estaba ocurriendo. No era consciente del debate celestial. No tenía información privilegiada ni advertencia previa. Su vida estaba a punto de cambiar drásticamente sin que él comprendiera la razón. Aquí comienza el verdadero drama del libro. La pregunta central no es simplemente por qué sufre el justo, sino si el justo puede seguir siendo fiel cuando todo se derrumba. La escena celestial plantea una tensión que pronto se manifestará en la tierra. La prueba fue autorizada. Y aunque Job aún vivía en la calma de su rutina diaria, el permiso ya había sido concedido. Lo invisible estaba en movimiento. El escenario estaba listo. Lo que parecía estabilidad estaba a punto de ser sacudido. La transición fue abrupta. No hubo señales graduales ni advertencias que anticiparan la tormenta. Un día que comenzó como cualquier otro en la vida de Job se convirtió en el más devastador de todos. Mientras sus hijos celebraban en casa del mayor, la estabilidad que había caracterizado su existencia comenzó a desmoronarse con una velocidad imposible de procesar. El primer mensajero llegó corriendo. Traía noticias de que los bueyes estaban arando y las asnas paciendo cerca cuando los sabeos irrumpieron violentamente. Robaron el ganado y mataron a los ciervos a filo de espada. Solo uno había sobrevivido para contar lo ocurrido. La pérdida no fue solo material, fue sangrienta, repentina y cruel. Pero antes de que el impacto pudiera asimilarse, llegó otro. Un fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y a los ciervos que las cuidaban. De nuevo, solo un sobreviviente quedó para relatar la tragedia. El lenguaje utilizado intensificaba el dolor, no era simplemente un incendio, parecía un juicio que descendía desde lo alto. Aún no había terminado. Un tercer mensajero informó que los caldeos habían formado grupos de ataque, capturado los camellos y asesinado a los ciervos. La riqueza que había sido símbolo de prosperidad desaparecía en cuestión de minutos. Cada noticia llegaba encadenada a la anterior, sin permitir espacio para respirar. Entonces llegó el golpe final. Un cuarto mensajero anunció que un gran viento había azotado la casa donde estaban sus hijos. La estructura colapsó, y todos murieron. No quedó ninguno con vida. La pérdida de bienes era dolorosa, pero la pérdida de sus hijos fue devastadora. 10 vidas apagadas en un instante. La escena es casi insoportable. Job no perdió progresivamente, perdió todo en un solo día. Su patrimonio, su estructura económica, su legado familiar, su descendencia.
Aquello que había sido motivo de gratitud se convirtió en vacío absoluto. Su reacción fue sorprendente. Se levantó, rasgó su manto y se afeitó la cabeza, gestos visibles de duelo profundo. Cayó al suelo, no en rebeldía, sino en adoración. Sus primeras palabras no fueron acusaciones ni lamentos descontrolados. Nudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No negó el dolor. No minimizó la pérdida. Reconoció la soberanía de Dios incluso en medio del desastre. Entendió que su vida, sus bienes y sus hijos nunca le pertenecieron en sentido absoluto. Eran dones, no derechos. El texto es claro. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpó al cielo. No permitió que la tragedia deformara su reverencia. La integridad que había caracterizado su vida en la prosperidad permaneció firme en la pérdida. La pregunta planteada en los cielos comenzaba a responderse en la tierra. La fidelidad de Job no dependía de la abundancia. Su adoración no estaba atada a la comodidad. Aun cuando todo se desmoronó, eligió bendecir. Pero la prueba aún no había terminado. Lo que comenzó con la pérdida externa pronto se convertiría en una batalla aún más íntima y dolorosa. Después de la devastación material y familiar, podría pensarse que el límite había sido alcanzado. Sin embargo, la escena vuelve a trasladarse al ámbito celestial. Una vez más, los hijos de Dios se presentan ante el Señor, y nuevamente Satanás aparece entre ellos. El conflicto no ha concluido, simplemente ha entrado en una fase más profunda. Dios vuelve a mencionar a Job. No como un hombre derrotado, sino como alguien que ha permanecido íntegro. A pesar de haber perdido todo, Job sigue firme en su fidelidad. La acusación anterior no logró probar que su devoción fuera interesada. Satanás, sin embargo, no acepta la evidencia. Su argumento ahora cambia de enfoque. Afirma que el hombre puede soportar la pérdida externa mientras su propia vida no esté en riesgo. Piel por piel, sugiere, insinuando que la verdadera prueba está en el sufrimiento físico. Según él, si la salud de Job es tocada, su integridad se derrumbará. Dios permite una segunda prueba, pero establece nuevamente límites. Satanás puede afectar el cuerpo de Job, pero no puede quitarle la vida. La autoridad concedida es real, pero restringida. La soberanía divina sigue marcando el alcance del dolor. Entonces la enfermedad llega. Job es herido con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. El hombre que antes era reconocido por su prosperidad ahora se encuentra cubierto de heridas. El dolor no es superficial, es continuo, abrasador, humillante. Se sienta en medio de cenizas. La imagen es devastadora. El hombre respetado ahora está aislado, raspando su piel con un pedazo de teja para aliviar el tormento. Las cenizas simbolizan duelo, destrucción y desolación. No solo ha perdido lo que tenía, ha perdido la apariencia, la comodidad y la dignidad externa. El sufrimiento físico añade una dimensión distinta. El dolor constante desgasta la mente y el espíritu. No hay descanso. No hay alivio. La prueba ya no es externa, sino íntima. Cada movimiento es un recordatorio del quebranto. Y aún así, no hay blasfemia en sus labios. El silencio de Job no es vacío, es resistencia. Su fe no se expresa con discursos largos en este momento, sino con la decisión de no maldecir. El desafío celestial continúa desarrollándose en la tierra. La pregunta planteada persiste: ¿puede un hombre seguir siendo fiel cuando el dolor invade su propio cuerpo? La prueba ha alcanzado el nivel más personal. Y ahora, cuando la fragilidad humana está completamente expuesta, una voz cercana pondrá a Job frente a una tentación aún más directa. En medio del sufrimiento físico y del vacío que dejó la pérdida de sus hijos,
aparece una voz que no proviene del cielo ni de enemigos lejanos, sino del entorno más íntimo de Job. Su esposa, también afectada por la tragedia, rompe el silencio. Ella no habla desde la frialdad. Habla desde el dolor acumulado. También perdió a sus hijos. También vio desaparecer la prosperidad. También observa a su esposo cubierto de llagas, sentado entre cenizas. Su pregunta no es filosófica, es desesperada. ¿Aún retienes tu integridad? La frase contiene agotamiento, incredulidad y quizá resentimiento. Desde su perspectiva, la fidelidad no ha producido protección. La piedad no evitó la tragedia. La reverencia no impidió la enfermedad. Lo que ella ve es un hombre destrozado que todavía insiste en mantener su devoción. Luego viene la sugerencia directa. Maldice a Dios y muérete. No es simplemente una expresión de ira. Es una invitación a rendirse. Es el eco del argumento celestial: si todo ha sido quitado, ¿qué sentido tiene seguir adorando? Si la vida se ha vuelto insoportable, ¿por qué no terminar con ella abandonando la fe? Esta es una tentación distinta. No llega con violencia externa ni con pérdidas repentinas, sino con desgaste emocional. La invitación es clara: renuncia a tu integridad. Abandona la fidelidad que no te ha protegido. La respuesta de Job es firme, pero no cruel. No hablaste como una mujer sabia. No la insulta, corrige la dirección de sus palabras. Reconoce que el sufrimiento no debe convertirse en fundamento para negar a Dios. Luego expresa una declaración que resume su postura. ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? No está diciendo que Dios sea autor del mal en un sentido simplista. Está afirmando que su relación con Dios no es condicional. No es una fe basada en transacciones. Si aceptó las bendiciones con gratitud, no puede rechazar el sufrimiento con rebelión inmediata. El texto vuelve a enfatizarlo. En todo esto, Job no pecó con sus labios. La integridad que fue cuestionada en los cielos sigue firme en la tierra. No porque no duela, sino porque su fe no está anclada en circunstancias favorables. La prueba ha llegado al nivel más vulnerable. Cuando la voz que sugiere rendirse proviene de alguien amado, el desafío es más profundo. No es un ataque externo, es una presión interna. Y aún así, Job permanece. Pero el silencio no durará mucho. Pronto llegarán otros visitantes. Y con ellos, comenzará una batalla diferente, no solo contra el dolor físico, sino contra interpretaciones erradas del sufrimiento. La noticia del sufrimiento de Job no quedó confinada a su región inmediata. 3 de sus amigos escucharon lo que había ocurrido y decidieron viajar para verlo. No llegaron por curiosidad, sino con la intención declarada de acompañarlo y consolarlo. Sus nombres eran Elifaz, Bildad y Zofar. Eran hombres reconocidos, representantes de la sabiduría tradicional de su tiempo. Cuando lo vieron desde lejos, apenas lo reconocieron. El hombre que antes había sido símbolo de estabilidad y respeto ahora estaba deformado por el dolor. Su apariencia había cambiado tanto que tuvieron que mirarlo con atención para confirmar que era él. La enfermedad no solo lo había debilitado, había alterado su figura. La reacción inicial fue genuina. Alzaron la voz y lloraron. Rasgaron sus mantos en señal de duelo y esparcieron polvo sobre sus cabezas. No llegaron con discursos preparados ni con juicios apresurados. Lo primero que hicieron fue compartir el impacto del sufrimiento. Luego se sentaron con él en el suelo. 7 días y 7 noches permanecieron allí sin pronunciar palabra. El silencio fue profundo, pesado, casi sagrado. No porque no tuvieran pensamientos, sino porque el dolor era demasiado grande para ser explicado de inmediato. Ese silencio es significativo. Durante una semana entera, nadie intentó resolver el misterio del sufrimiento. Nadie ofreció fórmulas rápidas. La presencia fue suficiente.
La amistad se expresó no con argumentos, sino con compañía. El texto señala algo revelador. Porque veían que su dolor era muy grande. No se trataba de una incomodidad leve ni de una tristeza pasajera. Era un quebranto evidente, profundo, casi indescriptible. El sufrimiento de Job no podía ser reducido a un problema simple. Hasta este momento, la escena es digna. Amigos que acompañan. Lágrimas compartidas. Un duelo colectivo que respeta el peso del momento. El silencio no es indiferencia, es reconocimiento de que hay dolores que no pueden ser abordados con palabras inmediatas. Pero el silencio no será permanente. Pronto, uno de ellos romperá la quietud. Y con sus palabras comenzará una serie de debates que pondrán a prueba no solo la fe de Job, sino la comprensión humana del sufrimiento y la justicia divina. El acompañamiento inicial fue compasivo. Lo que vendrá después revelará las limitaciones de una teología que intenta explicar el dolor con ecuaciones simples. La verdadera batalla intelectual y espiritual está por comenzar. Después de 7 días de silencio absoluto, fue Job quien rompió la quietud. Su primera intervención no fue un discurso contra sus amigos ni una acusación directa contra Dios. Fue un lamento. Maldijo el día en que nació. No pidió morir por desesperación impulsiva, sino que expresó el peso insoportable de existir en medio de un dolor que no comprendía. Su clamor fue profundo. Deseó que el día de su nacimiento fuera borrado de la memoria del tiempo. Que la luz que lo anunció no hubiera brillado jamás. No estaba negando a Dios, estaba verbalizando un sufrimiento que desbordaba su capacidad de resistencia. Ese lamento abrió la puerta al debate. El primero en responder fue Elifaz. Su tono fue inicialmente suave, casi empático. Reconoció que Job había fortalecido a otros en tiempos difíciles. Le recordó que antes había sido consejero, sostén y ejemplo. Pero rápidamente su discurso tomó otro rumbo. Elifaz apeló a la experiencia y a la tradición. Insinuó que el sufrimiento no es arbitrario. Que nadie sufre sin causa. Según su razonamiento, si Job estaba atravesando una calamidad tan severa, debía existir un pecado oculto. La justicia divina, en su esquema, funciona como una ley inmediata: el justo prospera, el impío sufre. La lógica parecía sólida. Desde una perspectiva humana, es más sencillo creer que el dolor siempre tiene una causa moral directa. Así se mantiene la sensación de control. Si todo sufrimiento es castigo, entonces basta con evitar el mal para evitar el dolor. Pero el caso de Job desafía esa ecuación. Él sabía que no estaba viviendo en pecado deliberado. Su conciencia no lo acusaba de una transgresión oculta que justificara la magnitud de su tragedia. La teoría de sus amigos no encajaba con su experiencia personal. El debate se intensificó. Bildad reforzó la idea de la justicia retributiva. Si los hijos de Job murieron, insinuó, fue porque habían pecado. Dios no pervierte el derecho. Si Job se arrepentía y buscaba a Dios, la restauración llegaría. Zofar fue aún más directo. Acusó a Job de hablar demasiado y sugirió que incluso merecía más castigo del que había recibido. Para él, la magnitud del sufrimiento indicaba la magnitud de la culpa. Las palabras que comenzaron como consuelo se transformaron en acusación. La teología de los amigos no contemplaba la posibilidad del sufrimiento inocente. No había espacio en su sistema para el misterio. Para ellos, el dolor era siempre consecuencia directa del pecado. El conflicto ya no era solo físico. Se convirtió en una lucha por la interpretación de la realidad. ¿Era el sufrimiento de Job prueba de culpa, o existía algo más profundo que la lógica humana no podía abarcar? La conversación apenas comenzaba. Y cada ronda de argumentos revelaría no solo la fragilidad del cuerpo de Job, sino la tensión entre la sabiduría humana y la soberanía incomprensible de Dios.
A medida que las palabras de sus amigos se volvían más firmes y acusatorias, Job respondió no con arrogancia, sino con claridad interior. No negaba la soberanía de Dios ni intentaba presentarse como absolutamente perfecto. Pero tampoco aceptaba la interpretación simplista de que su sufrimiento era consecuencia directa de una culpa oculta. Su defensa no era un grito de orgullo. Era el clamor de una conciencia limpia. Job reconocía la grandeza de Dios y admitía que el ser humano nunca puede declararse completamente justo ante él. Sin embargo, sabía que no estaba viviendo en rebelión deliberada ni en hipocresía espiritual. Su dolor no coincidía con la narrativa de castigo que sus amigos insistían en imponerle. El problema no era solo personal, era teológico. Si todo sufrimiento fuera consecuencia inmediata de pecado individual, entonces la justicia divina operaría como una fórmula matemática sin excepción. Pero la experiencia de Job mostraba que la realidad era más compleja. Job describió la brevedad de la vida. Comparó al ser humano con una sombra pasajera, con una flor que brota y se marchita rápidamente. En su dolor, no solo hablaba de su tragedia, sino de la fragilidad universal de la condición humana. La existencia es corta, incierta y vulnerable. También expresó su deseo de presentar su caso ante Dios. No buscaba discutir con sus amigos indefinidamente. Anhelaba una audiencia directa con el Señor. No para acusarlo, sino para comprender. Su corazón necesitaba respuesta, no suposiciones. Las intervenciones de los amigos se volvían más duras. Insistían en que la justicia divina no puede errar. Si hay sufrimiento, hay culpa. Para ellos, admitir lo contrario sería cuestionar el orden moral del universo. Pero Job comenzó a cuestionar el alcance de esa interpretación. Observaba que los impíos, en ocasiones, prosperan. Veía que la vida no siempre refleja una correspondencia inmediata entre conducta y resultado. La realidad desafiaba la simplicidad del argumento de sus amigos. En medio del debate, su fe no desaparece. Aunque expresa angustia, aunque se siente abrumado, no abandona completamente la esperanza. Incluso en sus palabras más desesperadas, se percibe un hilo de confianza, sabe que Dios existe, que es poderoso y que, en última instancia, la verdad será revelada. El conflicto se profundiza. Ya no se trata solo de si Job pecó o no. Se trata de cómo entender el sufrimiento dentro de la soberanía divina. Se trata de si el dolor puede existir sin que haya culpa proporcional. La discusión continúa intensificándose. Las palabras se vuelven más agudas, las posturas más firmes. La amistad inicial se transforma en un campo de batalla intelectual. Y en el centro de todo permanece Job, herido, cuestionado, pero decidido a no confesar una culpa que su conciencia no reconoce. A medida que el debate con sus amigos avanzaba, Job comenzó a mostrar algo más profundo que defensa personal, un anhelo intenso de confrontar directamente a Dios. No en rebeldía arrogante, sino en búsqueda de claridad. Ya no le bastaban los argumentos humanos. Necesitaba escuchar la voz del Señor mismo. Su dolor no era solamente físico ni emocional. Era existencial. Se sentía atrapado en una situación que no podía explicar. Por un lado, reconocía la grandeza absoluta de Dios. Sabía que nadie puede contender con él ni exigirle explicaciones como si fuera un igual. Pero por otro lado, no podía ignorar la contradicción entre su conciencia limpia y el sufrimiento que experimentaba. Job describió la inmensidad de Dios. Habló del Creador que mueve montañas, que extiende los cielos, que gobierna las constelaciones. Reconocía que la sabiduría divina es insondable y que el poder del Señor no tiene comparación. No estaba cuestionando la autoridad de Dios, estaba luchando por entender su actuación. El conflicto interior era evidente. ¿Cómo puede el hombre defender su causa ante un Dios tan majestuoso? ¿Cómo presentar argumentos cuando el juez es infinitamente superior? Job sentía que,
aunque tuviera razón, no podría sostener su caso sin un mediador. Entonces surge una de sus expresiones más profundas. Anhela la existencia de un árbitro, alguien que pudiera poner la mano sobre ambos, sobre Dios y sobre él. No para juzgar a Dios, sino para establecer un puente. La distancia entre la fragilidad humana y la soberanía divina le parecía abrumadora. Su clamor no es incredulidad total. Es fe en tensión. Cree en Dios, pero no entiende su proceder. Confía en su justicia, pero no ve cómo se aplica en su caso. Vive en la paradoja de reconocer la soberanía divina y al mismo tiempo sentirse incomprendido por ella. Las palabras de sus amigos no alivian esta tensión. Ellos insisten en que la solución es sencilla, arrepentimiento y restauración. Pero Job no puede arrepentirse de algo que no identifica como transgresión deliberada. Su integridad sigue siendo el eje de su defensa. En su angustia, incluso expresa deseo de morir. No por desprecio a la vida, sino como escape del dolor constante y de la incomprensión. La muerte aparece como descanso frente a una lucha que parece interminable. Sin embargo, su esperanza no se extingue completamente. En medio del torbellino de preguntas, surge una convicción: de alguna manera, la verdad será revelada. Aunque no entienda ahora, aunque no reciba respuesta inmediata, mantiene la certeza de que Dios no es injusto en última instancia. El debate humano ha llegado a un punto crítico. Las palabras ya no ofrecen soluciones. Las teorías no alcanzan para explicar la experiencia. Solo queda el deseo ardiente de una intervención divina directa. Y esa intervención, finalmente, está por llegar. El silencio de Dios había sido largo. Los discursos humanos se habían multiplicado. Las teorías, acusaciones y defensas habían girado una y otra vez sin resolver el conflicto. Entonces, finalmente, la voz que Job había anhelado escuchar se manifestó. Pero no llegó como Job esperaba. El Señor respondió desde un torbellino. No fue una voz suave ni un susurro íntimo. Fue una irrupción majestuosa, una manifestación que subrayaba la diferencia entre el Creador y la criatura. La respuesta divina no comenzó con explicaciones detalladas sobre la causa del sufrimiento. Comenzó con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La estrategia divina no fue justificar sus decisiones, sino ampliar la perspectiva de Job. Dios lo condujo a contemplar la creación, el orden cósmico, los límites del mar, el amanecer, las constelaciones. Cada pregunta revelaba la grandeza del gobierno divino y la pequeñez del entendimiento humano. El mensaje era claro. Si Job no puede comprender plenamente los misterios de la naturaleza visible, ¿cómo podría abarcar los designios invisibles de la providencia? No se trataba de humillación cruel, sino de reubicación. Dios habló de animales salvajes. Del león, del cuervo, del cabra montés, del asno salvaje, del búfalo indomable. Describió criaturas que viven fuera del control humano, mostrando que su cuidado y gobierno trascienden lo que el hombre puede administrar. Luego mencionó criaturas aún más imponentes. Behemoth y Leviatán, símbolos de fuerzas que superan la capacidad humana. Con ello, Dios no estaba desviando el tema, estaba revelando que el universo contiene realidades que no se someten a la lógica simplificada del hombre. La respuesta no fue una explicación del por qué. Fue una revelación del quién. Job había pedido entender el motivo de su sufrimiento. Dios le mostró su soberanía, su poder, su sabiduría insondable. La verdadera transformación no vendría de conocer cada detalle del plan divino, sino de reencontrarse con la majestad del autor de la historia. La presencia divina cambió el tono del conflicto. Lo que antes era debate ahora se convirtió en contemplación. La voz que surgió del torbellino no respondió a cada acusación de los amigos ni explicó el diálogo celestial previo. Pero colocó a Job en una posición distinta, la del hombre que reconoce sus límites frente a la grandeza infinita.
La intervención divina no anuló el dolor vivido, pero redefinió su contexto. El sufrimiento ya no estaba aislado, estaba contenido dentro de una soberanía que supera la comprensión humana. Y ahora, frente a esa revelación, Job debía responder no con argumentos, sino con humildad. Después de escuchar la voz de Dios desde el torbellino, Job quedó en silencio. No porque estuviera obligado, sino porque había comprendido algo que ninguna discusión humana le había revelado. La grandeza divina no anuló su dolor pasado, pero lo colocó en una perspectiva completamente distinta. Su respuesta fue humilde. Reconoció que había hablado de cosas que no entendía, de realidades demasiado profundas para su comprensión. No estaba confesando un pecado oculto como habían insistido sus amigos, estaba admitiendo los límites de su entendimiento frente al misterio de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta declaración marca un punto crucial. Antes conocía a Dios por tradición, experiencia y fe. Ahora lo había encontrado en medio de la tormenta. No recibió una explicación detallada del sufrimiento, pero recibió algo mayor, una revelación directa del carácter y la soberanía divina. Job se humilló. No en derrota amarga, sino en reverencia renovada. Se arrepintió en polvo y ceniza, no necesariamente de un pecado específico que causara su sufrimiento, sino de haber intentado medir a Dios con categorías humanas limitadas. Pero la historia no termina ahí. Dios se dirige ahora a los amigos. El mismo Señor que defendió la soberanía divina frente a Job ahora confronta la teología rígida de Elifaz, Bildad y Zofar. Les declara que no han hablado rectamente acerca de él como lo hizo Job. Esta declaración es sorprendente. Aunque Job cuestionó, aunque expresó angustia y confusión, su sinceridad fue más fiel que la seguridad teórica de sus amigos. Ellos defendieron una idea de justicia demasiado simplificada, reduciendo la complejidad del sufrimiento a una fórmula moral automática. Dios les ordena ofrecer sacrificios. Y algo aún más significativo, Job debe orar por ellos. El hombre que fue acusado injustamente ahora intercede por quienes lo señalaron. La restauración comienza no solo con bendición material, sino con reconciliación espiritual. Job ora por sus amigos. No guarda resentimiento. No exige reparación previa. Intercede. Y en ese acto, su carácter vuelve a brillar con la misma integridad que marcó el inicio de su historia. Entonces llega la restauración. El Señor devuelve a Job el doble de lo que había perdido. Sus hermanos y conocidos regresan. Le ofrecen apoyo y consuelo. Nuevos bienes llegan a su vida. Su prosperidad se multiplica. También tiene nuevamente hijos e hijas. Y el texto subraya la belleza de sus hijas, otorgándoles incluso herencia entre sus hermanos, algo inusual para la cultura de la época. La restauración no es solo económica, es familiar y social. Job vive muchos años más. Ve a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. La vida no termina en cenizas, sino en plenitud renovada. La historia no niega el sufrimiento, pero muestra que el dolor no tiene la última palabra. La revelación produce humildad. La humildad abre camino a la restauración. Y así, el hombre que perdió todo y no maldijo, termina sus días con una comprensión más profunda de Dios que aquella con la que comenzó. La historia de Job no es simplemente un relato antiguo sobre sufrimiento y restauración. Es una ventana abierta hacia uno de los misterios más profundos de la existencia humana, la relación entre el dolor, la fe y la soberanía de Dios. Job comenzó como un hombre bendecido. Tenía familia, riqueza y reputación. Pero su verdadera grandeza no estaba en lo que poseía, sino en su carácter. La prueba reveló que su integridad no era superficial.
No dependía de la abundancia, ni estaba condicionada por la comodidad. Cuando perdió todo, no perdió su reverencia. Cuando su cuerpo fue herido, no maldijo. Cuando fue acusado injustamente, no fabricó una confesión falsa para aliviar la presión. Su fe no fue perfecta en expresión, pero fue auténtica en esencia. El libro no ofrece respuestas simplistas. No afirma que todo sufrimiento es castigo. Tampoco enseña que toda fidelidad garantiza prosperidad inmediata. Presenta una realidad más compleja. El dolor puede formar parte de un propósito mayor que supera nuestra comprensión. Dios no explicó el motivo exacto de la prueba, pero se reveló a sí mismo. Y esa revelación transformó la perspectiva de Job más profundamente que cualquier argumento racional. La presencia divina fue suficiente. El legado de Job no es el de un hombre que nunca dudó. Es el de alguien que, aun en la duda, no abandonó la búsqueda de Dios. Que, aun en la confusión, no soltó su integridad. Que, aun en el silencio divino, mantuvo abierta la puerta de la fe. La restauración final no borra el sufrimiento vivido. Las cicatrices forman parte de la historia. Pero demuestra que el dolor no tiene autoridad absoluta. La última palabra pertenece a Dios. Y quizás la lección más profunda es esta. La fe verdadera no consiste en entenderlo todo, sino en permanecer cuando no entendemos nada. No se trata de tener respuestas inmediatas, sino de sostener la confianza en medio del misterio. Job no fue perfecto. Fue humano. Y precisamente en esa humanidad reside la fuerza de su historia. Su vida demuestra que la integridad no se define por la ausencia de pruebas, sino por la fidelidad en medio de ellas. Así termina su relato. No como una tragedia, sino como un testimonio. No como una fórmula teológica, sino como una invitación a confiar. Porque el mismo Dios que permitió la prueba fue el que sostuvo, habló, corrigió y restauró. Y su soberanía sigue siendo más grande que cualquier tormenta.